Las trillizas del millonario nunca decían una sola palabra, hasta que una anciana sin hogar apareció y lo cambió todo aquel día. Rodrigo Salazar tenía una vida que muchos envidiaban, aunque él ya no sentía que quedara mucho por disfrutar. A sus 39 años, era dueño de una cadena de hoteles importantes en varias partes del país. Tenía una casa enorme, autos del año y todo lo que cualquiera pensaría que da felicidad. Pero dentro de esa mansión elegante, donde todo brillaba y nada faltaba, se respiraba un silencio que no se podía ignorar. Su esposa, Clarisa Martín, había muerto 2 años antes en un accidente de auto. Fue algo repentino, sin tiempo de despedidas, y desde ese día la casa se convirtió en otra. El comedor quedó grande, la cama se sintió más fría, las fotos de la familia seguían en las paredes, pero ahora dolían. Rodrigo no se había permitido llorar mucho, tal vez porque tenía que cuidar a sus hijas, o tal vez porque no quería aceptar que ella ya no estaba. Se llenaba de trabajo, reuniones y llamadas, pero por dentro se sentía solo. Lo que más le preocupaba no era su propio dolor, sino lo que pasaba con sus hijas, Marisol, Andrea y Lupita. Las 3 eran trillizas, tenían la misma edad, la misma carita de ángel, pero ninguna de ellas decía una sola palabra. Ni mamá, ni papá, ni agua, ni sí, ni no, nada. Y no era que no escucharan. Veían, jugaban entre ellas, reían en silencio, señalaban cosas, se abrazaban, pero no hablaban. Nunca lo habían hecho. Rodrigo había llevado a las niñas a neurólogos, terapeutas, psicólogos infantiles, hasta a un centro en Monterrey. Todos decían lo mismo, que no había razón médica que explicara ese silencio. Estaban sanas. Sus estudios salían normales. Entonces, ¿qué era? Chela, la nana que las cuidaba desde que nacieron, le decía que a lo mejor era algo emocional, que necesitaban tiempo. Rodrigo no sabía si era eso o si era algo más que nadie entendía. Había días en que las observaba mientras jugaban en la alfombra del cuarto de juegos, llenas de muñecas, cuentos, bloques de colores, y sentía que el silencio pesaba más que el mármol de las escaleras. La mansión tenía más de 20 cuartos, pero solo 4 se usaban a diario: su recámara, la de las niñas, la cocina y el despacho. Lo demás estaba intacto, limpio por el personal de limpieza, pero sin vida, como si todo estuviera en pausa desde que Clarisa se fue. Rodrigo trataba de llenar el vacío con juguetes nuevos, tabletas, videos educativos, peluches enormes, pero no servía de nada. Las niñas eran dulces, sí, cariñosas, sí, inteligentes también, pero calladas, y cada día que pasaba sin que dijeran algo, Rodrigo sentía que se estaba quedando sin respuestas. Una tarde, mientras regresaba de una junta en la empresa, recibió un video por mensaje. Era de Chela. Salían las 3 niñas mirando por la ventana del cuarto de juegos. No se movían, solo estaban ahí, paradas, viendo algo afuera. En el audio se oía la voz de Chela diciendo que llevaban rato así, sin moverse, sin pelearse, sin jugar, solo viendo. Cuando llegó a casa, subió directo a verlas. Las encontró igual, pegadas al vidrio, con la carita llena de curiosidad. Rodrigo se acercó y miró hacia afuera. Ahí, justo al otro lado de la calle, sentada bajo un árbol que daba sombra en la banqueta, estaba una mujer mayor. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo, ropa limpia pero vieja, y a su lado una bolsa de tela y una cajita de madera. No hacía nada, solo estaba ahí, mirando el cielo o el árbol. De vez en cuando pasaban coches o vecinos caminando, pero nadie le prestaba atención. Rodrigo intentó hablar con las niñas. Les preguntó qué veían, si querían salir, si conocían a la señora. Ninguna respondió. Solo se quedaron ahí, viendo y sonriendo. Andrea incluso levantó la mano para saludar, aunque la mujer no la vio. Durante los días siguientes, Rodrigo empezó a notar que las niñas esperaban la misma hora para pararse frente a la ventana. Ahí se quedaban, viendo hacia la calle. Algunas veces la mujer no estaba, y eso las ponía inquietas. Pero cuando volvían también sus sonrisas. Rodrigo no entendía qué estaba pasando, pero Chela decía que no era malo, que era la primera vez que veía a las niñas tan atentas a algo fuera de su pequeño mundo. Un miércoles por la tarde, mientras Rodrigo estaba en una videollamada, escuchó algo que le hizo detenerse por completo. Fue un grito, no muy fuerte, pero lo suficientemente claro. Venía de arriba. Era la voz de Chela llamándolo, con tono de sorpresa. Subió corriendo las escaleras y entró al cuarto de juegos. Las niñas seguían en la ventana, pero ahora estaban haciendo algo diferente. Estaban
comunicándose, no con palabras, pero con gestos más complejos. Movían las manos, abrían mucho los ojos, se reían entre ellas mientras señalaban a la mujer. Era como si estuvieran jugando con ella desde lejos. Rodrigo bajó, cruzó el jardín y miró por la reja. La mujer seguía ahí, tranquila. No parecía pedir nada, no parecía perdida ni enferma. Solo estaba ahí, en paz. En otro momento, quizás él habría llamado a seguridad o preguntado qué hacía ahí, pero esta vez no. Esta vez algo dentro de él le decía que no debía apresurarse. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en Clarisa. Recordó cómo ella solía decir que los niños no necesitaban tanto ruido para comunicarse, que a veces un gesto valía más que 1000 palabras, que cuando era niña, ella misma había sido muy callada hasta que una maestra le enseñó a expresarse. Rodrigo nunca le había dado mucha importancia a eso, pero ahora no podía dejar de pensarlo. Pasaron los días. Las niñas empezaron a llevarle dibujos a Chela para que los pusiera en la ventana. Dibujos de una señora con vestido largo y una sonrisa. Cada vez eran más expresivas, aunque seguían sin hablar. Rodrigo decidió dejar la reja abierta un día, por si la mujer se acercaba. No lo hizo. Solo levantó la mirada y asintió con la cabeza, como si agradeciera el gesto. Rodrigo comenzó a llevarle comida. La dejaba discretamente al otro lado de la calle, en una mesita. Nunca hablaban, nunca cruzaban palabras, pero había una especie de entendimiento, algo que no se podía explicar con lógica. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en la casa sabía, era que ese silencio que tanto dolía estaba a punto de romperse, y no por un doctor, ni por un milagro médico, sino por algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. A la misma hora de siempre, en cuanto el sol empezaba a bajar un poco, las trillizas corrían hacia la ventana del cuarto de juegos, como si algo las llamara. Ya no era casualidad, era una rutina. Rodrigo lo veía con atención desde el pasillo, apoyado en el marco de la puerta, mientras se cruzaba de brazos y trataba de entender qué era lo que les causaba tanta emoción. Las tres se colocaban en fila, una al lado de la otra, con las manitas apoyadas en el vidrio, y se quedaban ahí, en silencio, mirando al otro lado de la calle. La mujer seguía ahí, siempre en el mismo lugar, sentada bajo el mismo árbol que, con sus ramas grandes y cargadas de hojas, la protegía del sol. La misma ropa cada día, una blusa blanca con bordados en el cuello, una falda larga de tela gruesa, y encima un chal repleto de remiendos. A su lado, una bolsa de tela café, muy usada, y una caja de madera con figuras talladas a mano. Nadie sabía qué tenía adentro. A veces la abría, sacaba algo y volvía a cerrarla. Siempre lo hacía con cuidado, como si fuera algo importante. Nadie más en la colonia le prestaba atención. Algunos vecinos ni la miraban. Otros cruzaban la calle para no pasar cerca. Había quienes se referían a ella como la loquita del árbol o la señora del parque, aunque ni era parque ni parecía loca. Solo una señora mayor, de esas que ya no se ven tanto, con la mirada tranquila pero firme, sentada derechita, con la espalda recta, como si estuviera esperando a alguien o como si simplemente le bastara con estar ahí. Rodrigo se había fijado en algo muy curioso. Cuando pasaban personas frente a ella, la mujer no pedía nada, no extendía la mano, no hablaba, no hacía ruido, solo observaba, como si cada persona fuera una historia distinta. A veces sonreía levemente, a veces juntaba las manos sobre su regazo y cerraba los ojos un momento. Pero con las niñas era distinto. Ahí había otra cosa. Desde el primer día había una conexión que no necesitaba explicación. Andrea fue la primera en levantar la mano y mover los deditos, saludando desde la ventana. La mujer respondió con el mismo gesto. Marisol soltó una carcajada muda. Lupita comenzó a golpear suavemente el vidrio como si quisiera llamar su atención. Y lo logró. La mujer levantó la vista, y al verlas, se le iluminó la cara. No fue una sonrisa grande, pero sí sincera, como si las reconociera, como si no fueran 3 niñas extrañas, sino 3 viejas conocidas que había estado esperando. Rodrigo, al principio, pensó que era una simple coincidencia, que quizás las niñas se sentían atraídas porque era alguien diferente, pero no era eso, era más profundo. Las niñas estaban comunicándose, no con palabras, claro, pero sí con la mirada, con los gestos, con las risas sin sonido. Cada tarde se volvían más expresivas, se tocaban el pecho como diciendo yo, abrían las manos hacia ella como diciendo ven,
Dibujaban figuras con los dedos en el aire. Se escondían y reaparecían para que ella se riera. Era un juego silencioso entre las 4, uno que nadie más entendía, pero que ellas vivían con una intensidad increíble. Chela, que las observaba desde el sillón junto a la ventana, ya no podía contener su emoción. Una tarde le dijo a Rodrigo que eso era lo más cerca que las había visto de hablar en 2 años, que no era normal ese cambio tan repentino. Rodrigo, aunque trataba de mantenerse sereno, ya no lo negaba. Algo estaba pasando, algo bueno. Por eso tomó una decisión. Mandó a colocar una mesita plegable, con una silla de respaldo alto, justo frente al árbol, del lado de la banqueta. También ordenó que le llevaran una comida caliente todos los días a las 5 en punto. No era limosna, era agradecimiento. El primer día que apareció la comida, la mujer miró hacia la mansión. No dijo nada, solo inclinó un poco la cabeza. Comió con calma, sin apurarse, con una educación que sorprendía. Usaba servilleta de tela, cortaba los alimentos en trozos pequeños y nunca dejaba restos. Después de comer, sacaba de su bolsa un pañuelo blanco, se limpiaba las manos, lo doblaba y lo guardaba. Un par de días después, Chela colocó 3 dibujos hechos por las niñas en la cerca de entrada. Dibujos con crayolas, llenos de color, con una figura que claramente era la mujer, rodeada por 3 niñas idénticas de coletas y vestidos. En uno de ellos, alguien había escrito: «Para la señora bonita del árbol». Rodrigo, al leerlo, sintió un nudo en la garganta. No sabía cuál de las niñas lo había dictado o señalado, pero estaba claro que era de ellas. La mujer, al ver los dibujos, se acercó con cuidado a la reja. Los miró uno por uno. No los tomó, solo los observó, con los ojos ligeramente húmedos, y luego levantó la mano con la palma abierta, en señal de saludo. Las niñas, al otro lado de la ventana, saltaron de emoción. Un sábado por la mañana, Rodrigo decidió acercarse. Salió de la casa con paso lento, cruzó la calle y se plantó frente a ella. La mujer levantó la mirada y lo vio de frente. No había miedo, ni nerviosismo, ni confusión. Solo lo vio con calma. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas tardes, joven», respondió ella con voz clara y pausada. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» «No, gracias. Estoy bien aquí». Rodrigo asintió. No sabía qué más decir. Por alguna razón, sentía que no debía hacer demasiadas preguntas, que si ella quería hablar, lo haría. «Mis hijas la observan todos los días», añadió. La mujer sonrió levemente. «Sí, son niñas muy especiales». Rodrigo la miró con atención. No parecía alguien que viviera en la calle, aunque tampoco tenía pinta de tener un hogar fijo. Era como si estuviera de paso, como si la calle fuera una sala de espera. «Me llamo Rodrigo Salazar». «Mucho gusto, Rodrigo. Yo soy Esperanza. Esperanza María Hidalgo». Él le tendió la mano. Ella la tomó con firmeza, sin temblor. «Gracias por no alejarlas», dijo ella mirándolo directo. «A veces, lo más valioso que uno puede hacer es permitir que algo nuevo suceda». Rodrigo no respondió. No supo qué decir. Solo asintió otra vez, con una mezcla de respeto y curiosidad. Desde ese día, Rodrigo empezó a observar más, no solo a las niñas, sino también a Esperanza. Cada gesto, cada detalle, la forma en que colocaba la caja de madera sobre su regazo, cómo sacaba una pequeña flauta de madera y la hacía sonar suavemente, cómo movía los dedos en el aire como si dibujara palabras invisibles. No había duda. Esa mujer sabía algo, había vivido algo, y por alguna razón, las niñas lo sentían. Y entonces, como si el destino ya hubiera planeado todo desde el principio, llegó la tarde que cambiaría todo para siempre. Las mañanas en la mansión Salazar seguían igual de tranquilas. El personal de limpieza entraba y salía con sus trapos y cubetas. La cocina olía siempre a pan dulce y café recién hecho, y Rodrigo se encerraba en su despacho a revisar correos o tener llamadas de trabajo. Pero en el segundo piso, en una esquina con ventanales enormes que daban justo hacia la calle, el ambiente era otro. Las trillizas ya no jugaban como antes. Ahora su juego favorito era esperar la hora exacta en la que Esperanza aparecía bajo el árbol. A las 3:30 de la tarde, como si tuvieran un reloj interno, las niñas dejaban lo que estaban haciendo, se ponían en fila frente a la ventana y se quedaban ahí. A veces, solo se sentaban, otras se subían en el sillón para tener mejor vista, y cuando la veían llegar, sus caritas se iluminaban. No hablaban, pero se notaba el entusiasmo. Se reían, señalaban con emoción, y hasta se empujaban entre ellas de lo emocionadas que estaban.
Chela, que se había acostumbrado a las tardes de silencio, ahora las miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. Ese día, la anciana llegó un poco más tarde. Traía una bolsa distinta, una más pequeña, de colores, como si dentro trajera algo especial. Se acomodó en su lugar de siempre, bajo la sombra del árbol, y colocó la caja de madera sobre su regazo. No tardó en abrirla y sacar algo. Desde la ventana no se veía bien qué era, pero por la reacción de las niñas, algo interesante estaba ocurriendo. Marisol fue la primera en reaccionar. Golpeó suavemente el vidrio con la palma de la mano, como diciendo, «Mírame». Andrea se tapó la boca con ambas manos, sorprendida. Lupita soltó una risa sin sonido, y luego se llevó los dedos a los ojos como si imitara unos lentes. Chela se acercó curiosa. Se asomó y notó que Esperanza había sacado una marioneta. Era un títere pequeño con forma de ardilla, hecho a mano, con hilos gruesos y botones por ojos. La mujer movía los dedos lentamente, haciéndola saltar en su regazo como si estuviera viva. Las niñas estaban fascinadas, pero lo más impactante no era la marioneta, era lo que sucedía entre ellas. Marisol empezó a mover las manos de una forma distinta. Hacía círculos en el aire, luego abría los dedos como una flor. Después se llevaba las manos al pecho y se inclinaba ligeramente. Andrea la imitó. Luego Lupita. Esperanza levantó la mirada, observó los movimientos de las tres y respondió, no con palabras, ni con muecas exageradas, sino con gestos simples, lentos, pero muy claros. Un dedo levantado para indicar, espera, una palma hacia el pecho para decir, yo, una mano extendida hacia el cielo como señal de, arriba. Era como si hablaran otro idioma. Rodrigo llegó en ese momento. Chela lo llamó con un gesto rápido, sin decir una palabra. Él subió y se quedó en la puerta, mirando. Durante varios minutos no se escuchaba nada más que los pajaritos de afuera. Las niñas seguían en su juego silencioso con la mujer del árbol. Pero ya no era un simple verla desde lejos. Ahora había interacción, comunicación, un intercambio real. Chela se acercó a Rodrigo y le habló bajito, sin quitar la vista de las niñas. Eso es lenguaje de señas. No perfecto, pero es eso, don Rodrigo. ¿Quién les enseñó? Rodrigo negó con la cabeza. Nadie. Ni él, ni Chela, ni en la guardería a la que iban antes. Nadie. Pero las niñas estaban usando señas como si ya las supieran. Y Esperanza las entendía. No solo eso. Respondía. Lentamente, con mucha paciencia, las guiaba con las manos. Cuando una lo hacía mal, ella corregía con una sonrisa y volvía a mostrarlo con sus dedos arrugados pero firmes. Rodrigo no dijo nada. Solo se quedó ahí, en silencio, observando cómo sus hijas se comunicaban por primera vez con alguien que no fuera él o Chela. No hablaban, pero ya no estaban mudas, no en el sentido real. Había algo saliendo de ellas, algo que nadie había podido sacar en 2 años. Y lo más increíble era que esa mujer, sentada en la banqueta, era la única capaz de lograrlo. En los días siguientes, Esperanza llevó más cosas. Un cuaderno de hojas gruesas con dibujos de animales, frutas y objetos del hogar. Desde la ventana, las niñas copiaban las formas que ella hacía. Si señalaba una manzana, ellas imitaban el gesto de agarrar y morder. Si mostraba un conejo, hacían orejas con los dedos. Chela empezó a tomar fotos, muchas fotos. Rodrigo revisaba cada imagen en la noche, como si fueran pistas de un misterio que intentaba resolver. Pero mientras más miraba, más entendía que lo que pasaba no era ciencia. Era algo más profundo, tal vez emocional, tal vez espiritual. No sabía cómo explicarlo, pero sí sabía que no podía ignorarlo. Una tarde, Rodrigo tomó valor y cruzó de nuevo la calle. Se acercó a Esperanza, que como siempre estaba sentada con la espalda recta y las manos sobre la caja. Ella lo saludó con una sonrisa tranquila. ¿Dónde aprendió eso?, le preguntó él, señalando con la cabeza hacia la ventana. ¿Esto?, respondió ella, mostrando una seña con las manos. Enseñé durante 40 años, joven Rodrigo, a muchos niños que el mundo no sabía cómo entender. Rodrigo se sentó a su lado. No sabía si estaba haciendo bien, pero necesitaba saber más. ¿Por qué ellas? ¿Por qué reaccionan así con usted? Esperanza lo miró de frente. Porque las veo, las escucho, aunque no hablen. Y ellas lo sienten. Eso es todo. Rodrigo tragó saliva. No estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas. Quería hechos, datos, diagnósticos, pero ella no se los daba. Solo decía cosas simples, y sin embargo, tenía toda la razón. Nadie ha logrado que hablen, dijo él. Ni un doctor, ni un terapeuta, nadie. Esperanza se quedó callada por unos segundos. Luego abrió la caja de madera y sacó un pañuelo azul.
Lo desplegó con cuidado y dentro había varias fotos antiguas. Una de ellas mostraba a un grupo de niños sentados en semicírculo, todos con expresión seria pero concentrada. En el centro, una niña de cabello oscuro y ojos grandes. En la parte de abajo, con letra marcada: Taller de Lenguaje, Escuela Benito Juárez, 1988. Rodrigo la tomó con cuidado. ¿Quién es ella?, preguntó. Esperanza sonrió, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Clarisa, su esposa. Era igualita a Lupita cuando tenía su edad. Tampoco hablaba, hasta que un día entendió que no estaba sola. Rodrigo se quedó helado. No sabía si lo que sentía era sorpresa, tristeza, nostalgia o todo al mismo tiempo. Volteó hacia la ventana. Las niñas seguían ahí, moviendo las manos, jugando, sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese hueco en el pecho. Sintió algo más, una chispa, una señal. Esperanza guardó las fotos, dobló el pañuelo y volvió a colocar todo dentro de la caja. Luego levantó la mirada y, con una expresión serena, le dijo: «Ellas tienen mucho por decir, joven. Solo necesitan que alguien las escuche, sin prisa». Rodrigo no respondió. No hacía falta, porque en ese momento lo entendió todo. Esa mañana todo se sentía diferente en la mansión. Aunque nadie había dicho nada, aunque no hubo ningún anuncio ni novedad visible, el ambiente era otro. Rodrigo lo notó desde que bajó a desayunar. Chela andaba moviéndose más rápido que de costumbre, cantando bajito mientras ponía la mesa. Las niñas ya estaban despiertas, vestidas con sus vestiditos de flores y los moñitos bien puestos. No estaban jugando ni viendo caricaturas. Estaban listas, esperando. Rodrigo tomó su café en silencio, observándolas desde la cocina. Las trillizas no hablaban, pero su emoción era clarísima. Marisol se paraba de puntitas para mirar por la ventana del comedor. Andrea se asomaba por detrás de las cortinas, y Lupita sostenía su dibujo del día anterior como si fuera un tesoro. Las tres se miraban entre ellas como diciendo: «Ya casi es hora». Rodrigo salió al jardín y caminó hasta la entrada principal. La reja alta de hierro seguía cerrada como siempre, con su candado y sus bisagras viejas. Se quedó ahí un momento, mirando hacia la calle. Al fondo, en su lugar de siempre, bajo el árbol grande, estaba ella, doña Esperanza, sentada con su postura recta, la caja de madera en el regazo y la mirada fija en algún punto del cielo. Era temprano todavía, pero las niñas ya la estaban esperando. Rodrigo suspiró. Algo en él ya no resistía a ver esa distancia. No era solo una calle, era una barrera. Y aunque sabía que doña Esperanza jamás había pedido entrar, ni se había acercado a la reja, sentía que ya era momento, que esa barrera tenía que desaparecer. Volteó hacia la casa. Las niñas lo observaban desde la ventana del segundo piso. 3 caritas iguales, pegadas al vidrio, con los ojos bien abiertos. Rodrigo agarró el candado, lo giró y escuchó el clic que tanto tiempo había evitado. Abrió el portón de par en par, sin apuro. El sonido del metal arrastrándose contra el piso fue como un trueno suave que rompió la costumbre. Las niñas desaparecieron de la ventana. Chela gritó desde arriba sin querer gritar: «Don Rodrigo, ¿qué hace?». Pero él ya iba de regreso a la casa. No respondió. No hacía falta. En menos de un minuto, las 3 bajaron corriendo por la escalera. No traían juguetes, no traían mochilas, solo traían esa emoción pura que no se puede contener. Rodrigo abrió la puerta principal, justo cuando ellas llegaban al recibidor. Por un momento, se miraron todos, como si quisieran confirmar que eso realmente estaba pasando. Y entonces, ocurrió. Las 3 salieron corriendo hacia el jardín, sin miedo, sin detenerse. Atravesaron el pasto, cruzaron el portón abierto y siguieron hacia la banqueta. Rodrigo las seguía, sin decirles nada, solo caminando detrás de ellas con el corazón latiendo a 1000. Doña Esperanza levantó la vista justo cuando las vio venir. No pareció sorprendida, no se asustó, solo abrió los brazos con una sonrisa. Las niñas, sin dudar un segundo, gritaron al unísono con sus voces pequeñas, claras, como un rayo de sol: «¡Abuelita!». Rodrigo se detuvo en seco. Ese momento duró segundos, pero fue eterno. Las niñas se abalanzaron sobre la mujer, que las recibió con ternura. Marisol le agarró la falda. Andrea se le colgó del cuello. Lupita se sentó en su regazo como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Lloraban de la emoción, pero no de tristeza. Eran lágrimas chiquitas, de esas que salen cuando el corazón se llena. Rodrigo sintió que algo dentro de él se rompía y se armaba al mismo tiempo.
Se llevó una mano al pecho, sin poder creer lo que acababa de oír. Era la primera vez, la primera palabra. No había sido papá, ni agua, ni juguete. Había sido abuelita, y no era una abuelita de sangre. Era algo más fuerte. Era una conexión que venía de otro lado. Doña Esperanza no decía nada, pero sus ojos hablaban por ella. Estaban llenos de lágrimas, pero también de paz, como si supiera que ese momento tarde o temprano tenía que llegar. Rodrigo se acercó con paso lento. No sabía si interrumpir, si preguntar, si quedarse callado. No sabía nada. Solo quería quedarse ahí, ser testigo. ¿Las escuchó?, logró decir. Esperanza levantó la mirada hacia él, mientras abrazaba a las niñas. Claro que sí, ya estaban listas. Solo les faltaba saber con quién. Rodrigo se sentó en la banqueta frente a ella. Se frotó las manos, nervioso. No sabía si estaba soñando, si iba a despertar en cualquier momento, si esto era real. Nunca habían hablado. Nunca. No es que no pudieran, dijo ella con voz suave. Es que nadie les había dado una razón para hacerlo. Las niñas seguían abrazadas a ella. Lupita le tocaba el cabello con curiosidad. Andrea le mostraba el dibujo que traía arrugado en la mano. Marisol señalaba hacia el árbol como queriendo decirle que ese era su lugar. Era como si se conocieran desde siempre, como si por fin se hubieran encontrado. En ese momento, Chela llegó hasta la entrada, sin aliento, con la mano en el pecho. ¿Están bien? ¿Están hablando? Rodrigo volteó a verla con una mezcla de risa, lágrimas y shock. Sí, Chela. Sí, hablaron. ¿Y qué dijeron? Rodrigo tragó saliva. Abuelita. Chela se quedó en silencio. Luego, como si necesitara apoyarse de algo, se sentó en el escalón más cercano. Se tapó la boca con la mano. Y lloró. Pero no de miedo. Lloró porque, como Rodrigo, también había estado esperando ese momento. Y ahora que había llegado, era más hermoso de lo que jamás imaginaron. Rodrigo volvió la mirada hacia la anciana. Ya no tenía dudas. No era una coincidencia. No era suerte. Esta mujer no había llegado por casualidad. Había algo más. Algo que solo ella traía. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un té? ¿Un cuarto donde descansar?, le preguntó. Ella negó con la cabeza despacio. Por ahora, con estar aquí me basta. Gracias, joven. Pero Rodrigo ya lo había decidido. Esa puerta no se volvería a cerrar. Esa señora no era una extraña, y no la iba a dejar del otro lado nunca más. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a pintarlo todo de naranja, Rodrigo preparó una mesa larga en el jardín de la casa. No fue un plan armado ni algo elegante. Solo quiso hacerlo bien. Puso un mantel limpio, sirvió agua fresca con rodajas de limón y mandó traer pan dulce de la panadería favorita de Chela. Las niñas ayudaron acomodando servilletas y platos de plástico, y aunque no hablaban mucho más después de aquel abuelita, sus ojos, sus gestos y su risa decían 1000 cosas. Esperanza llegó de la mano de Lupita. Iban despacio, como si no tuvieran prisa. Andrea y Marisol caminaban detrás, una con una flor arrancada del jardín y la otra con su muñeca favorita colgando de los brazos. Cuando llegaron a la mesa, Rodrigo les ofreció asiento. Fue la primera vez que vio a doña Esperanza dentro de su propiedad, sin la reja de por medio, sin distancia. Pero no se sintió raro. Al contrario, fue como si siempre hubiera sido así. Chela sirvió el pan y se quedó cerca, sin interrumpir. Había algo sagrado en el ambiente, como si todos supieran que esa tarde iba a pasar algo importante. Rodrigo se sentó frente a Esperanza. Observó sus manos, arrugadas pero firmes, su forma de tomar el vaso con ambas manos y la paz con la que miraba todo. No parecía sorprendida por nada, como si ya supiera lo que venía, como si cada paso estuviera escrito desde antes. «Gracias por aceptar estar aquí», dijo Rodrigo. Ella asintió con una sonrisa. «Gracias a usted por abrir la puerta». Rodrigo hizo una pausa. No sabía cómo preguntar, pero necesitaba entender. «¿Usted conoció a Clarisa? ¿Mi esposa?» Esperanza bajó la mirada un momento. Luego la volvió a levantar con una expresión suave. «Sí, la conocí. Hace muchos años. Era una niña muy parecida a ellas», dijo señalando a las trillizas. Silenciosa, observadora, especial. Rodrigo se quedó en silencio. Las niñas jugaban cerca, dándole espacio a la conversación sin siquiera saberlo. ¿Dónde fue eso? En una escuelita de barrio, allá por Ciudad Satélite, la Benito Juárez. Teníamos un grupo pequeño de niños con distintas dificultades. Clarisa llegó cuando tenía 4 años. No hablaba, no reaccionaba mucho a los estímulos normales.
pero tenía una mirada fuerte, profunda, como si todo lo entendiera, pero no supiera cómo expresarlo. Rodrigo tragó saliva. Nunca había hablado con Clarisa de eso con tanto detalle. Ella mencionaba su niñez de vez en cuando, pero sin entrar en temas muy personales. Ahora todo tomaba sentido. ¿Y usted fue su maestra? Fui su guía por un tiempo, hasta que encontró su propia forma de hablar. Usaba dibujos, movimientos, pequeñas canciones que creábamos juntas. Con los meses, empezó a soltar palabras, primero bajito, luego con más seguridad. Su familia estaba feliz, claro, pero no todos creyeron que había sido trabajo de la escuela. Pensaron que fue algo espontáneo, como pasa con muchos niños, pero yo lo sabía. Ella necesitaba tiempo, paciencia y alguien que no la presionara. Rodrigo sintió un cosquilleo en la espalda. Recordó cómo Clarisa siempre insistía en hablarle a las niñas con calma, sin gritarles nunca, sin apurarlas. Cómo decía que cada una tenía su ritmo. Ahora entendía por qué. ¿Ella le contó algo de nosotros? ¿De nuestras hijas? Esperanza lo miró con una mezcla de ternura y nostalgia. No directamente, pero me escribió una carta hace tiempo, después de que se casaron. Me dijo que estaba feliz, que había encontrado a alguien noble, que quería formar una familia. En esa carta, me dijo que si algún día tenía hijas, y si por alguna razón no podía estar con ellas, deseaba que alguien como yo pudiera guiarlas si lo necesitaban. No me pidió que las buscara, solo me dijo que las cuidara, si algún día el destino me ponía en su camino. Rodrigo se quedó helado. Todo dentro de él se revolvió. Clarisa había sentido que algo así podía pasar. Había dejado una carta, como una especie de señal hacia el futuro. ¿Usted aún tiene esa carta? Esperanza sacó de su chal un sobre viejo, doblado en 4 partes. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió en ese momento. No podía. Tenía el corazón tan apretado que apenas podía respirar. Las niñas, sin saber nada de esa conversación, seguían jugando con piedritas cerca de la fuente. Reían, corrían, imitaban sonidos de animales. Se notaba que algo dentro de ellas había cambiado. No eran las mismas niñas calladas y aisladas de antes. Ahora había movimiento, intención, emoción. Chela se acercó con una charola de galletas, pero al ver la escena, decidió dejarla en la esquina de la mesa y alejarse en silencio. Sabía que estaba presenciando algo importante y no quería interrumpir. ¿Y qué pasó con usted después de aquella escuela?, preguntó Rodrigo, intentando soltar la tensión. Esperanza suspiró, bajó la mirada. Su voz se volvió un poco más baja, pero firme. La escuela se quemó en un accidente. Fue de noche, cuando ya no había nadie. Perdí todo lo que tenía ahí, mis materiales, mis archivos, mis recuerdos. Después de eso, me costó trabajo encontrar otro lugar. Algunos padres pensaban que había sido culpa mía, que yo había dejado algo encendido. Nunca se comprobó nada. Pero mi reputación quedó manchada. Rodrigo la miró con sorpresa. ¿Fue acusada? No formalmente. Pero en esta vida, a veces el chisme pesa más que la ley. Me cerraron muchas puertas, y con el tiempo, dejé de buscar. Me dediqué a andar, a observar, a ayudar donde podía, sin esperar nada. Rodrigo se sintió mal. Ella no parecía una víctima. No se quejaba, no reclamaba. Solo contaba las cosas como fueron, sin drama. Pero se notaba en sus ojos todo lo que había cargado durante años. «Yo no creo en coincidencias, doña Esperanza», dijo Rodrigo con los ojos húmedos. «Y si usted está aquí ahora, es porque tenía que estar». Ella sonrió, suave. A veces, la vida acomoda las piezas. Solo hay que dejar de empujar y dejar que se acomoden solas. Las niñas se acercaron en ese momento. Andrea se sentó en el regazo de su papá. Marisol le mostró un dibujo que acababa de hacer con Gis. Era una casita, un árbol y 4 figuras, 3 pequeñas y una más grande. Lupita se abrazó de nuevo a la pierna de la anciana, como si ahí encontrara su lugar seguro. Rodrigo abrió el sobre lentamente. Sacó una hoja doblada, escrita con letra conocida. Era de Clarisa, una carta breve, pero llena de amor. Decía que si alguna vez él se sentía perdido, que recordara que todo tiene un motivo, que no todo se puede controlar, pero sí se puede aceptar, y que si veía a una mujer de ojos tranquilos sentada bajo un árbol, no dudara en abrirle la puerta. Rodrigo no pudo más. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas bajaran sin vergüenza. Esperanza lo observó en silencio. Luego tomó la mano de Andrea y con la otra acarició el rostro de Rodrigo como si fuera un hijo más. Y por un momento,
todos en esa mesa entendieron que el pasado no siempre se queda atrás. A veces regresa, para completar lo que quedó pendiente. La casa ya no era la misma. Parecía otra desde que doña Esperanza entró por primera vez y se sentó en el jardín a tomar agua de limón con las niñas. Ese pequeño acto, tan simple como compartir una bebida, cambió la energía del lugar. Donde antes había silencio y una rutina fría, ahora se escuchaban risas bajitas, pasos corriendo por los pasillos y voces nuevas que iban tomando fuerza poquito a poquito. Rodrigo, que al principio observaba todo con asombro, empezó a soltar el control. Dejó de ver a sus hijas como un caso por resolver y empezó a verlas simplemente como niñas. Niñas felices, que no necesitaban una terapia cara ni un diagnóstico extranjero, sino conexión, paciencia y amor del bueno, del que no exige nada a cambio. Cada mañana, doña Esperanza llegaba con algo distinto en las manos. Unas veces era una caja de botones de colores, otras veces un espejo pequeño, o piedritas pintadas a mano con caritas y números. Nunca llevaba nada de valor económico, pero sí cosas llenas de sentido. Las usaba como si fueran herramientas mágicas, pero sin magia, solo con intención. Sentaba a las niñas en una manta en el jardín y les enseñaba con juegos que no parecían clases, pero lo eran. Una tarde de sábado, Rodrigo bajó con el celular en la mano, buscando una señal de internet que se había ido. Pasó por la sala, luego por el comedor, hasta que escuchó un sonido suave desde la terraza. Era una vocecita cantando algo. Se detuvo. No podía ser. Se asomó con cuidado y la vio. Andrea estaba sentada frente a doña Esperanza, golpeando una ollita con una cuchara de madera, mientras tarareaba una melodía infantil. Tenía la lengua entre los dientes, como si concentrarse tanto la ayudara a pronunciar. Doña Esperanza la miraba como si estuviera viendo un milagro, pero no decía nada, solo la dejaba hacer. Rodrigo no supo si llorar o correr a abrazarla. Se quedó ahí, quieto, con los ojos bien abiertos y el corazón brincando. Luego se acercó despacio, sin interrumpir. Andrea levantó la vista, lo vio, y por primera vez en su vida le dijo algo con su voz. «Mira, papá, canto». Rodrigo se agachó, la abrazó con fuerza, sin decir palabra, porque no había nada que decir, solo sentir. Los días siguientes fueron como una cadena de sorpresas. Marisol empezó a repetir palabras sueltas. Pan, agua, luz, las decía sin miedo, como si de pronto entendiera que no era peligroso hablar. Lupita, la más callada, fue la última en soltarse, pero cuando lo hizo, no se detuvo. Se pasaba el día entero imitando palabras que oía en la tele, en la cocina, o que decía Chela entre risas. Lo decía todo con la misma frase al final. ¿Así se dice? Chela andaba llorando por toda la casa. Un día no aguantó más y abrazó a Rodrigo en la cocina, entre tortillas calientes y frijoles refritos. «Es como si despertaran, don Rodrigo», le dijo. «Como si ahora sí estuvieran aquí, con nosotras». Rodrigo solo pudo asentir. Estaba igual de emocionado, igual de agradecido, pero sin palabras. En las noches, Rodrigo subía con ellas a leer cuentos. Era algo que había intentado 1000 veces antes, sin mucho éxito, pero ahora se sentaban junto a él, compartiendo el mismo libro, repitiendo palabras y señalando ilustraciones. Cada vez que una de ellas decía una palabra nueva, Rodrigo la anotaba en una libreta. Al principio eran 3 o 4 por día, luego 8, 10, 15. La libreta se llenó en menos de una semana. Una tarde, mientras acomodaban muñecas en la sala, Lupita miró a su papá y soltó una frase que lo desarmó por completo. «Extraño a mamá». Rodrigo sintió un golpe en el pecho. No sabía si reír, llorar o abrazarla sin soltarla. «Yo también la extraño», le respondió. Lupita asintió con su cabecita, tranquila, como si al decirlo por fin hubiera sacado algo que traía guardado desde siempre. Doña Esperanza no tomaba crédito por nada. Cada vez que Rodrigo o Chela la querían felicitar, ella solo decía: «Las niñas ya traían todo eso adentro. Yo solo vine a abrir una ventanita». Pero todos sabían que había hecho mucho más que eso. Había cambiado el rumbo de una familia entera. Una tarde lluviosa, mientras el cielo rugía con truenos suaves y las gotas golpeaban las ventanas, Rodrigo se sentó frente a la chimenea con Esperanza. Tenía muchas dudas, todavía, no sobre las niñas, sino sobre ella. «¿Por qué vino justo a esta calle? ¿A este árbol?», le preguntó sin rodeos. Esperanza tomó un sorbo de su té y luego dejó la taza sobre el plato con calma. «No lo sé. Caminé, como hago siempre, y cuando vi esta casa, supe que era aquí».
¿Por qué?, insistió Rodrigo. Porque la sentí, porque escuché algo que no era un ruido, era un llamado, no de usted, ni de ellas, del corazón, uno que no se puede ignorar. Rodrigo la miró largo rato. No sabía si creer que eso era real, o si su mente quería convencerlo de que todo tenía sentido, pero al mirar a sus hijas, no necesitaba explicaciones, solo necesitaba aceptar que, a veces, lo imposible pasa sin pedir permiso. Desde entonces, las palabras ya no faltaron. Las niñas hablaban, reían, preguntaban, se peleaban por cosas tontas y luego hacían las paces con abrazos. Rodrigo se despertaba cada mañana con un «Papá, ven» o un «¿Ya es de día?». Y ese sonido, tan simple, se volvió su parte favorita del día. La mansión, antes callada, se llenó de eco. El eco de sus voces, de canciones infantiles, de cuentos leídos a medias y de carcajadas repentinas. Hasta los empleados del jardín andaban con una sonrisa en la cara, sin saber por qué. Chela decía que hasta las plantas estaban más verdes. Doña Esperanza no hablaba mucho de sí misma, pero con cada día que pasaba, Rodrigo entendía más que esa mujer no era una simple maestra, era un faro, uno que había llegado justo cuando más lo necesitaban. Y ahora que las niñas hablaban, ya no había duda. La voz que había faltado por años, siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para salir. En la misma colonia privada donde estaba la mansión Salazar, justo en la casa de la esquina, vivía Beatriz Aguirre. Todos la conocían, no porque fuera muy amable, ni porque hiciera fiestas, ni por ser buena vecina. No, a Beatriz la conocían por otra cosa. Le gustaba meter la nariz en todo. Sabía quién salía, quién llegaba, cuánto costaban las remodelaciones, cuántos carros entraban, y hasta cuántas veces al mes pasaba el jardinero. Desde su balcón, Beatriz tenía vista directa al frente de la casa de Rodrigo. No era casualidad. Desde que la mansión se construyó, años atrás, Beatriz soñaba con que algún día ella sería la señora que viviera ahí. Aunque nunca lo dijo en voz alta, todos sabían que siempre estuvo interesada en Rodrigo. Lo saludaba más de lo normal, le mandaba pasteles sin que nadie se los pidiera, y hasta una vez le ofreció ayuda con las niñas, después del funeral de Clarisa. Rodrigo, con respeto, siempre mantuvo su distancia. La llegada de doña Esperanza fue algo que a Beatriz no le gustó ni tantito. La primera vez que la vio, pensó que era una mujer perdida, una indigente más que buscaba sombra. Pero cuando se dio cuenta de que Rodrigo no solo la toleraba, sino que además le llevaba comida y dejaba la reja abierta para que se acercara, su molestia creció. Y cuando vio a las niñas abrazándola y jugando con ella en el jardín, Beatriz ya no lo pudo soportar. «¿Quién es esa vieja? ¿Qué hace metida en esa casa como si fuera suya?», decía al teléfono, hablando con su prima Maricela, otra chismosa profesional. Lo que más le ardía no era que la señora estuviera ahí, era que Rodrigo, el Rodrigo que nunca le hizo caso, ahora sí sonreía, caminaba diferente, se le notaba otra cara, y eso, para Beatriz, era como un insulto personal. Una tarde se paró frente al espejo de su recámara, con una copa de vino en la mano, y se dijo a sí misma: «Esto no se va a quedar así». Desde ese día, empezó a observar todo con más detalle. Se asomaba a diario, tomaba fotos desde el balcón con su celular, grababa videos en secreto, no porque hubiera visto algo raro, no, era más bien como una obsesión. Quería encontrar algo con qué armar un escándalo, cualquier cosa, y como no encontraba nada, decidió crearlo. Primero fue una llamada anónima a Protección de Menores. «Buenas tardes, solo quería hacer una denuncia. En una casa de la colonia San Isidro, una mujer sin identificación está en contacto directo con 3 niñas pequeñas. No parece ser parte de la familia, y a veces se las ve jugando solas con ella, sin supervisión». La llamada no duró ni 3 minutos, pero bastó para que se abriera un expediente. Una semana después, llegaron 2 trabajadores sociales a la mansión Salazar. Rodrigo, sorprendido, los recibió en la entrada. Les mostró documentos, los dejó entrar, les presentó a Chela, a las niñas, e incluso les ofreció agua. Fue amable, pero firme. Cuando le preguntaron por doña Esperanza, les explicó todo sin esconder nada. Les dijo que ella no vivía ahí, pero que era una maestra retirada que lo estaba ayudando con sus hijas. Les mostró algunos cuadernos donde las niñas habían empezado a escribir sus primeras palabras, y por si fuera poco, las niñas hablaron frente a ellos. Andrea les dijo su nombre. Marisol recitó un verso que había aprendido. Lupita nombró todos los colores del mantel. Los trabajadores sociales se fueron confundidos. No había nada que reportar,
ni maltrato, ni abandono, ni peligro. Al contrario, encontraron una familia en recuperación. Rodrigo les agradeció su visita, aunque por dentro estaba molesto. Esa visita no fue casualidad. Alguien quería hacer daño. Beatriz, desde su ventana, observó todo. Al ver que no pasó nada, frunció los labios con fuerza y volvió a su plan. El segundo paso fue organizar a los vecinos. Empezó a tocar puertas, una por una, con un sobre lleno de información preocupante. Mostraba fotos de la señora sentada en la banqueta, algunas borrosas, otras tomadas sin permiso. Decía que era una mujer sin hogar, posiblemente con problemas mentales, y que estaba poniendo en riesgo la seguridad del vecindario. «Yo no tengo nada en contra de la pobre señora», decía Beatriz, mientras ponía su mejor cara de preocupación. «Pero imagínense que un día les hace algo a las niñas, o que un reportero lo publica. ¿Cómo va a quedar nuestra colonia?» Muchos vecinos, que ni sabían de qué hablaba, empezaron a dudar. Algunos firmaron una hoja que Beatriz presentó como solicitud de revisión de seguridad para la colonia. Otros prefirieron no meterse, pero unos cuantos sí se dejaron llevar por los cuentos. Con ese documento en mano, Beatriz fue más lejos. Visitó la oficina de protección ciudadana de la alcaldía. Ahí habló con un funcionario distraído, le entregó las fotos, el documento con firmas, y pidió que hicieran algo por el bien de los menores. El tercer paso fue el más bajo. Una noche, Beatriz entró a su estudio, encendió su computadora y con ayuda de una plantilla que bajó de internet, falsificó un documento. Era una supuesta hoja médica donde se indicaba que doña Esperanza había sido diagnosticada con un trastorno mental años atrás. Imprimió el archivo, lo metió en un sobre y lo envió de forma anónima a la oficina de menores. Cuando Chela se enteró de la segunda visita de trabajadores sociales, esta vez más insistentes, fue ella quien dio el grito de alerta. «Don Rodrigo, esto ya no es normal. Alguien está detrás de esto. Quieren sacarla de aquí». Rodrigo, furioso, pidió hablar con un supervisor. Exigió saber de dónde venían esas acusaciones. Pero la respuesta fue ambigua. Una fuente anónima había hecho llegar nueva información. Rodrigo exigió verla. Cuando le mostraron el documento falso, Rodrigo supo que esto ya no era una coincidencia. Era un ataque directo. Esa noche, Rodrigo se sentó con doña Esperanza en la terraza. Le contó todo, cada paso, cada sospecha. Ella escuchó con calma. No parecía asustada, ni molesta. «¿Cree que fue esa vecina de enfrente?», le preguntó Rodrigo. Esperanza respiró hondo. «Hay personas que no soportan ver luz donde ellas solo cargan sombra. Pero no se preocupe por mí. Yo ya pasé por cosas peores. Si tengo que irme, me voy». «No, usted no se va a ningún lado», respondió Rodrigo, con la voz firme. «Esta es su casa también, y la vamos a defender». Las niñas llegaron corriendo en ese momento. Traían dibujos nuevos y se sentaron alrededor de doña Esperanza. La abrazaron, le contaron lo que habían hecho en el día, le cantaron una canción inventada. Ninguna de ellas sabía lo que estaba pasando, pero lo sentían, y en ese momento, Rodrigo entendió que no podía dejar que nada ni nadie volviera a llenar esa casa de silencio. No otra vez. La mañana del lunes empezó con sol, pero con una tensión extraña que nadie supo explicar. Rodrigo lo notó desde que bajó a desayunar. Las niñas estaban más calladas que de costumbre. No era que hubieran perdido lo avanzado, no. Seguían hablando, pero no con la alegría de los días anteriores. Andrea no quiso su leche. Marisol se le quedó viendo a la ventana como esperando algo, y Lupita se abrazaba a su muñeca con fuerza, sin soltarla. Chela, que tenía buen ojo para detectar cuando algo no andaba bien, lo dijo mientras servía pan en la mesa. Algo pasó. No sé qué, pero las niñas lo sienten. Rodrigo se quedó pensando. La noche anterior había sido tranquila, al menos en la casa. Él había trabajado un rato en su despacho, luego se sentó con doña Esperanza en el jardín a platicar mientras las niñas dormían. No hubo discusiones, ni gritos, ni visitas raras, pero esa sensación seguía ahí, como si algo estuviera por romperse. A las 9:30, justo cuando doña Esperanza preparaba los materiales para una actividad con piedritas de colores, sonó el timbre. Rodrigo se asomó por la cámara y lo primero que vio fue el uniforme beige de protección de menores. 2 personas, una mujer joven con cara de cansancio y un hombre más serio con un portapapeles, esperaban en la puerta. El corazón se le fue al piso. Otra vez, respiró hondo, abrió la puerta y los recibió con respeto, pero con el ceño fruncido. «Buenos días. ¿Otra vez ustedes?» «Sí, señor Salazar. Recibimos un reporte adicional», respondió la mujer,
evitando el contacto visual. ¿Y ahora qué dicen? Nos llegó información preocupante sobre la señora que convive con sus hijas. Al parecer hay documentos que indican que en el pasado fue denunciada por negligencia grave. Rodrigo sintió que lo golpeaban con un mazo invisible. ¿Dónde está ese documento? El hombre del portapapeles sacó una hoja arrugada, impresa en blanco y negro, con el sello de una supuesta clínica psiquiátrica. Rodrigo la tomó, la leyó de un vistazo, y en menos de 30 segundos supo que era falsa. No solo por el tipo de letra mal alineada, sino porque el logo era el de una institución que ya no existía desde hace más de 10 años. Esto es un invento, una mentira. ¿Quién lo mandó? Fue entregado de forma anónima, respondió la mujer. Pero por protocolo debemos investigar. Rodrigo no respondió. Estaba demasiado molesto. Quería gritar, correr a la casa de Beatriz y decirle unas cuantas verdades, pero sabía que eso no iba a resolver nada. Les pidió que esperaran afuera y entró a hablar con doña Esperanza. Ella lo escuchó con calma, sentada en el mismo lugar de siempre, con las manos sobre el regazo. Las niñas jugaban a unos metros, dibujando en hojas blancas, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. «Están aquí otra vez», le dijo Rodrigo con los dientes apretados. «Traen un documento falso. Lo inventaron para sacarla de aquí». Doña Esperanza asintió despacio. No se alarmó. Solo cerró los ojos un momento, como si ya supiera que eso iba a pasar tarde o temprano. «¿Qué quiere que haga?», le preguntó Rodrigo. «¿Quiere que los saque a la fuerza? ¿Que llame a un abogado?» «No. Hable con ellos. Dígales la verdad. Muéstreles lo que ve todos los días. Pero si le preguntan por mí, diga la verdad también, que no tengo papeles, que no tengo dirección, que no tengo pruebas, solo lo que soy. Y si con eso no alcanza, entonces yo me voy». «No se va a ir», respondió él. «No lo voy a permitir». Salió de nuevo, con los puños apretados, y dejó pasar a los dos funcionarios. Les pidió respeto, les mostró los cuadernos de las niñas, los videos donde se veía el avance, las grabaciones que Chela había hecho. Les contó con calma lo que había pasado desde que doña Esperanza llegó. Les habló de la conexión, del cambio en el lenguaje, del estado emocional de las niñas, pero cuando llegó el momento de hablar de la anciana, los notó más fríos. Les dijo que ella no tenía documentos oficiales, que no trabajaba con él formalmente, pero que era la única persona que había logrado sacar a sus hijas del silencio. Les habló de su historia, de su experiencia como maestra, de la relación con Clarisa. Los funcionarios tomaron nota. No dijeron si creían o no, solo anotaron. Uno de ellos pidió hablar con las niñas. Rodrigo no quiso que se sintieran asustadas. Llamó a Marisol, la sentó en el jardín y le explicó que estas personas venían a ver lo bien que estaba. Ella asintió. Con sus palabras recién adquiridas, les mostró su dibujo y dijo: «Yo lo hice». Andrea dijo su nombre completo. Lupita, la más habladora últimamente, hasta les cantó una parte del corro de la patita. Los funcionarios se miraron entre sí, tomaron más notas. Luego, como si todo eso no importara, la mujer dijo: «Necesitamos hablar directamente con la señora, ver si está en condiciones de estar cerca de menores». Rodrigo sintió el calor subirle al cuello. Doña Esperanza, mientras tanto, seguía sentada en su lugar, tranquila. Al ver que se acercaban, se levantó con dificultad, pero sin perder su postura. «Buenas tardes», dijo, mirándolos directo a los ojos. «¿Su nombre completo, por favor?», preguntó el hombre. «Esperanza María Hidalgo». «¿Tiene identificación oficial?». «No». «¿Algún comprobante de domicilio?». «No tengo casa. Camino». «¿Y algún documento que avale su experiencia con niños?». «Ninguno. Solo mis manos y mi historia». La mujer anotó algo en su hoja. Luego la miró como si ya hubiera decidido algo. «Vamos a tener que llevar esta información a la oficina central. Es probable que tengamos que pedirle que se aleje temporalmente de esta familia mientras se revisa su situación». Rodrigo explotó. «¿Alejarla? ¿Después de todo lo que ha hecho por mis hijas? No tienen idea de lo que están diciendo». «Lo entendemos, señor Salazar, pero si no coopera, podríamos abrir una investigación formal, y eso podría afectar la custodia de las niñas». Ahí fue cuando el mundo se detuvo. Las niñas, que estaban cerca, escucharon esa última parte. Rodrigo se dio la vuelta y las vio. Las tres tenían los ojos abiertos, las caras pálidas, las bocas cerradas. «No», dijo Lupita, con la voz temblorosa. Andrea agarró el brazo de Marisol. Marisol soltó su dibujo. «No se lleven a la abuelita», dijo Andrea. «Abuelita no se va», agregó Marisol, con voz bajita pero firme.
Rodrigo sintió que se le rompía el alma. ¿Cómo podían explicarles que todo eso estaba pasando por una mentira? Los funcionarios se retiraron sin promesas. Dijeron que informarían y evaluarían, pero la sensación que dejaron fue de amenaza, de peligro. Rodrigo se quedó de pie en la entrada, viendo cómo el coche se alejaba. Doña Esperanza volvió a sentarse. No dijo nada, solo respiró hondo. Esa noche fue pesada. Nadie quiso cenar. Las niñas no hablaron casi nada. Rodrigo caminaba de un lado a otro en la sala, con el teléfono en la mano, buscando abogados, contactos, soluciones. Chela trató de calmar a las niñas con cuentos, pero ellas solo querían una cosa, que Esperanza se quedara. Al final, Rodrigo las metió a la cama. Se quedó sentado en el borde, con cada una, escuchando su respiración. Cuando bajó, encontró a doña Esperanza en el sillón, en silencio. «No las voy a dejar», le dijo él. «Aunque tenga que mover cielo y tierra, no lo voy a permitir». Ella asintió, y por primera vez desde que llegó, soltó una lágrima. «Ya se les metió miedo», dijo en voz baja. «Eso es lo que querían, y eso es lo que más me duele, porque el miedo vuelve a cerrar la voz». La mansión amaneció en silencio otra vez. No era el silencio de antes, ese que parecía una cárcel de aire. Era otro, más tenso, como si todo estuviera aguantando la respiración. Rodrigo despertó antes que el resto. Se puso su bata, bajó las escaleras sin hacer ruido, y se detuvo frente a la ventana del comedor. La calle estaba vacía, el árbol también. Por primera vez desde que la conocieron, doña Esperanza no había llegado al amanecer. El jardín estaba regado. Las sillas que siempre usaban para las actividades estaban acomodadas igual que ayer, pero la caja de madera, esa que doña Esperanza nunca dejaba, ya no estaba. Rodrigo sintió un hueco en el estómago. Salió al porche en pantuflas, cruzó el pasto, llegó hasta la reja, y ahí estaba, una hoja doblada, sujeta con una pinza en la puerta de hierro. La tomó con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano, con letra firme, clara, sin adornos. «No quiero causarles más problemas. Gracias por dejarme entrar en su hogar. Me voy tranquila. Ellas ya tienen voz, y usted tiene el corazón para cuidarlas. No me busquen. Abrazos para mis niñas. Esperanza María». Rodrigo apretó el papel con rabia y tristeza. Sintió como si alguien le hubiera arrancado algo del pecho sin permiso. Caminó de vuelta a la casa. Se dejó caer en la silla del comedor y se quedó ahí, con la nota en la mano, viendo la nada. Chela bajó minutos después. Se lo encontró así, y no preguntó nada. Solo leyó la hoja que él le pasó sin mirarla a los ojos, y se cubrió la boca al leerla. No dijo ni una palabra. Subió corriendo al cuarto de las niñas. La peor parte llegó en cuanto las niñas despertaron. Andrea fue la primera en notar que algo estaba mal. Bajó corriendo con su muñeca. Se asomó por la ventana, luego al jardín, y preguntó: «¿Dónde está abuelita?». Rodrigo se agachó. La tomó de los hombros y no supo qué responder. Las palabras no le salían. Solo le acarició la cabeza y la abrazó fuerte. Marisol y Lupita bajaron detrás. Todas juntas, frente a la puerta, esperaron. Esperaron un buen rato. A las 9, a las 10, a las 11. Esperanza nunca llegó. Ese día, las niñas no hablaron, no pelearon, no jugaron. Solo se quedaron juntas en el sofá, abrazadas, mirando la puerta con ojos apagados. Lupita rompió a llorar sin explicación. Marisol tiró todos los lápices que tenía sobre la mesa y se encerró en el baño. Andrea se metió en el closet y se quedó ahí, en silencio. Fue como si de un momento a otro todo lo que habían logrado se deshiciera frente a sus ojos. Rodrigo estaba fuera de sí. Llamó a vecinos, caminó por las calles cercanas, preguntó en tiendas, fue hasta el mercado más grande del rumbo. Nadie la había visto, nadie sabía nada. Era como si Esperanza se hubiera esfumado, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, Rodrigo no cenó. Se sentó en su despacho con la nota en una mano y la foto de Clarisa en la otra. No dejaba de pensar en todo, en cómo una mujer sin papeles ni casa había llegado a cambiarles la vida, y cómo de pronto, por culpa de una mentira, todo se había derrumbado. Y no solo ella se había ido, las niñas también se estaban apagando. Volvía el silencio, el miedo, esa sombra que ya creían superada. Al día siguiente, llegaron noticias aún peores. La Oficina de Protección de Menores mandó una carta oficial notificando que, mientras se analizaba el caso de la señora Esperanza, quedaba prohibido el contacto entre ella y las menores de edad de la familia Salazar. Rodrigo sintió que explotaba por dentro.
Era un castigo para alguien que no había hecho nada malo. Peor aún, era como un sello encima de la mentira que Beatriz había sembrado. Rodrigo fue directo con Chela. ¿Quién tiene contacto con Esperanza fuera de aquí? ¿Alguien sabe dónde puede estar? Nadie, respondió ella, limpiándose las lágrimas. Ni ella misma lo decía, solo que caminaba, y que iba donde la necesitaban. ¿Y si está enferma? ¿Y si no tiene dónde dormir? Ella no le teme a eso, don Rodrigo. Le teme a lastimarlas. Rodrigo apretó los dientes con fuerza. No iba a permitir que todo se quedara así. Fue a ver a la administradora de la colonia. Le pidió acceso a las cámaras de seguridad. Se sentó con el técnico del lugar y revisaron las grabaciones. En una de ellas, a las 3 de la madrugada, se veía a doña Esperanza saliendo por la entrada principal, cargando la caja de madera. Caminaba sin prisa. Nadie la detenía. Nadie la acompañaba. Rodrigo sintió que se le partía el alma. Esa tarde, Beatriz apareció casualmente por la acera frente a la casa. Traía sus lentes oscuros, su peinado perfecto y su perrito faldero. Fingió que paseaba, pero en realidad se detuvo justo frente a la reja, mirando hacia adentro con descaro. Chela la vio desde la cocina. Rodrigo también. Beatriz sonrió. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Rodrigo abrió la puerta y salió. ¿Disfrutando la vista? Solo caminando, Rodrigo, dijo ella, fingiendo inocencia. ¿Sabe lo que ha hecho?, preguntó él sin levantar la voz. Yo no hice nada, solo alerté a las autoridades. Uno nunca sabe qué puede pasar con gente desconocida. Esa gente desconocida salvó a mis hijas. ¿Y si eso es cierto?, respondió Beatriz, encogiéndose de hombros. Entonces sabrán salir adelante sin ella. Rodrigo la miró con rabia contenida. No iba a darle el gusto de discutir. Volvió a entrar a la casa sin decir más. Pero ese día, por primera vez, pensó en algo que nunca había considerado antes. Si Beatriz era capaz de mentir tan fácil y de mover todo eso por pura envidia, entonces tal vez no estaba sola. Tal vez tenía aliados, gente que pensaba igual. Y si esa gente quería hundir a doña Esperanza, iban a seguir buscando cómo hacerlo. Esa noche, Marisol tuvo una pesadilla. Gritó dormida, diciendo: «No se la lleven». Andrea se orinó en la cama. Lupita volvió a tartamudear. El silencio, ese que pensaron que ya se había ido, regresó como una sombra pesada, oscura, que se sentó encima de la casa. Rodrigo miraba a sus hijas y se sentía impotente. Tenía todo el dinero del mundo, todos los contactos, pero no sabía cómo encontrar a una mujer que se había ido con el alma rota para no dañar a quienes más quería. Y mientras la casa volvía a llenarse de miedo, en alguna parte de la ciudad, bajo otro árbol, con la misma caja de madera a sus pies, Esperanza se sentaba a esperar, no a que la encontraran, sino a que la verdad hablara sola. El silencio seguía en la casa, pero esta vez era distinto. No era ese silencio de antes, cuando las niñas no hablaban. Era uno más difícil, más duro. Era un silencio de vacío, como si algo se hubiera roto y nadie supiera cómo arreglarlo. Rodrigo lo notaba en cada rincón. Andrea ya no cantaba en la ducha. Marisol no hacía sus preguntas curiosas de siempre. Lupita se pasaba el día entero dibujando cosas sin sentido, con líneas duras y colores oscuros. La alegría se les había ido junto con doña Esperanza, y lo peor de todo era que no sabían si alguna vez volvería. Rodrigo estaba decidido a no dejar las cosas así. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de gratitud, de amor. Esa mujer les había salvado la vida. Y él no podía quedarse cruzado de brazos mientras la manchaban con mentiras. Una noche, mientras buscaba entre papeles viejos en su despacho, encontró una caja de recuerdos de Clarisa. Había fotos, cartas, libretas de su infancia. Se sentó en el suelo, con la caja frente a él, y empezó a sacar una por una. En una libreta azul, encontró algo que lo dejó helado. Era una carta sin destinatario, escrita cuando Clarisa tenía unos 13 años. En ella, contaba como una maestra, la única que la había entendido de verdad. La ayudó a salir del mutismo. La describía con tanto detalle que no había duda. Era doña Esperanza. Si algún día llego a ser mamá, escribía Clarisa, y mis hijos heredan mi silencio. Ojalá el mundo vuelva a ponerme en el camino de alguien como ella. No sé si existe aún, pero si lo hace, confío en que sabrá encontrarlos. Rodrigo cerró los ojos y se quedó ahí, abrazando esa libreta como si fuera una respuesta. Clarisa lo había previsto. Había sentido que eso podía pasar, y de algún modo, la vida le había cumplido el deseo. Pero ahora, esa oportunidad estaba en riesgo. Tenía que hacer algo.
Al día siguiente, tomó una decisión. Iba a buscar a gente del pasado de doña Esperanza, alumnos, maestros, compañeros, alguien que la conociera, alguien que pudiera probar que ella era real, que su historia era cierta. Empezó por el nombre completo, Esperanza María Hidalgo. Lo escribió en una hoja blanca. Lo buscó en Google, en redes sociales, en archivos escolares. No encontró mucho, solo un nombre mencionado en un artículo muy viejo, relacionado con una escuela pública en Ciudad Satélite. Y fue ahí donde empezó. Mandó correos, hizo llamadas, preguntó en foros de exalumnos. Al principio, nadie contestó, pero 3 días después, recibió un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Era una mujer que se identificaba como Fernanda Álvarez. «Buenas tardes. ¿Habló con el señor Rodrigo Salazar? Yo conocí a la maestra Esperanza. Fui su alumna cuando tenía 6 años». Rodrigo sintió que algo dentro de él se encendía. Le pidió que se vieran. Ella aceptó. 2 días después, se encontraron en una cafetería cerca del centro. Fernanda era una mujer de unos 30 y tantos. Vestía sencillo pero elegante y hablaba con una seguridad que llamaba la atención. Apenas se sentaron, le enseñó una foto vieja donde aparecía una niña sonriendo, sentada al lado de una mujer de cabello blanco y expresión tierna. Esa era yo, y ella, mi maestra. Fue la única persona que me enseñó a leer cuando todos decían que yo tenía un retraso. «¿Dónde está ahora?», preguntó Rodrigo con urgencia. «No lo sé. Hace muchos años que no la veo. Pero cuando leí su nombre en el foro, supe que tenía que escribirle. No se merece lo que le están haciendo». Rodrigo le contó todo. Lo de Beatriz, lo del documento falso, lo de las niñas. Fernanda, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Ella salvó mi vida. ¿Cómo puedo ayudarla ahora?». Rodrigo le pidió un testimonio por escrito. Ella fue más allá. Contactó a otros exalumnos. En menos de una semana, Rodrigo tenía 5 nombres más. Todos habían sido estudiantes de doña Esperanza. Todos tenían algo en común. De niños habían sido mal diagnosticados, y ella los había sacado adelante con paciencia, juegos, señas y dibujos. Uno de ellos era Roberto Camargo, hoy pediatra en Puebla. Otro, Amanda Ríos, psicóloga infantil en Querétaro. También apareció Tomás Molina, que trabajaba como maestro en una escuela especial. Todos recordaban a Esperanza con cariño y admiración. Todos tenían cartas, fotos, cuadernos, libretas con su letra, pruebas reales. Rodrigo organizó una reunión en su casa. Las niñas los miraban con curiosidad. Al principio, no sabían quiénes eran esos adultos desconocidos que llegaban con carpetas llenas de recuerdos, pero cuando Amanda les mostró un dibujo viejo, hecho por ella a los 7 años, las 3 se acercaron. Era un árbol con una mujer sentada debajo y un grupo de niños a su alrededor. No hacía falta explicar nada. Era ella. Ese día fue especial. Había emoción en el aire. Cada uno de los exalumnos tomó turno para contar cómo la conocieron, qué les enseñó, cómo les cambió la vida. Chela escuchaba desde la cocina con lágrimas en los ojos. Rodrigo grabó todo. Iba a usar ese material para defenderla, pero lo más impresionante fue cuando Amanda, la psicóloga, sacó una carpeta amarilla y la puso sobre la mesa. Dentro había una evaluación hecha por ella misma, años después de haber estudiado psicología. El tema era justamente doña Esperanza. Era un trabajo escolar, titulado «Métodos no convencionales para tratar mutismo selectivo en infancia». Ahí contaba su experiencia personal, detallaba los métodos de la maestra y decía con palabras claras: «Aprendí más de ella a los 6 años que en toda la carrera». Rodrigo no podía creer lo que estaba viendo, pero faltaba algo más. Uno de los exalumnos, Tomás, dijo que conocía a alguien que podía ayudar más. Un exalumno que ahora era abogado. Al día siguiente, Rodrigo recibió una llamada del licenciado Antonio Campos, especialista en derechos de menores. Cuando le contó lo que pasaba, Antonio se ofreció a tomar el caso sin cobrar un solo peso. «Yo también fui uno de esos niños que nadie quería», le dijo al teléfono. «Y ella creyó en mí cuando ni mi familia lo hacía. Dígame dónde y cuándo. Yo me encargo». Rodrigo colgó la llamada y por primera vez en semanas sintió que estaban recuperando terreno. Las voces del pasado habían regresado, no como recuerdos lejanos, sino como testigos reales, personas vivas, con historias, con pruebas, con fuerza, y todas estaban dispuestas a hacer algo por la mujer que las había salvado. Ese día, mientras el sol caía sobre la mansión y las niñas cantaban bajito en el jardín, Rodrigo miró al cielo,
Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Te lo prometo, Clarisa. Vamos a traerla de vuelta. Y esta vez no la vamos a dejar ir». El día que llegó el licenciado Antonio Campos a la mansión Salazar, Chela pensó que era algún nuevo inversionista de Rodrigo. Venía de traje gris oscuro, zapatos perfectamente lustrados, maletín negro bajo el brazo y unos lentes que le daban un aire serio, de esos que hacen que todo el mundo se enderece al verlo pasar. Pero en cuanto bajó del auto y le sonrió a las niñas que jugaban en la entrada, se notó que no era como los demás abogados. Lupita corrió a esconderse detrás del rosal. Andrea lo miró de reojo. Marisol simplemente levantó la mano y le hizo un gesto tímido. Él respondió con otro gesto igual de sencillo, sin palabras, y fue entonces cuando ellas se acercaron. Rodrigo los miraba desde la terraza. Sabía que en ese momento todo estaba a punto de cambiar. «Licenciado Campos», dijo Rodrigo al recibirlo con un apretón de manos firme. «Gracias por venir tan rápido. No me agradezca. Esto lo hago por Esperanza, y por lo que ella hizo por mí hace 30 años», respondió él, con voz profunda pero amable. «Si no fuera por ella, yo no estaría donde estoy». Pasaron al comedor. Rodrigo ya tenía todo listo sobre la mesa. Copias de los testimonios de los exalumnos, fotos antiguas, el cuaderno de Clarisa, la carta escrita a mano, los videos de las niñas hablando, dibujos, grabaciones, todo. El licenciado se quitó el saco, se arremangó un poco las mangas de la camisa blanca y empezó a revisar todo como si estuviera armando un rompecabezas. Las niñas eran completamente no verbales antes de conocerla, ¿cierto? «Sí», respondió Rodrigo mientras Chela servía café. No decían ni una palabra, y después de ella empezaron a hablar como si algo se les hubiera desbloqueado. «Y usted tiene pruebas de eso, videos, fotos, testimonios, todo. ¿Y sabe quién fabricó el documento falso?» Rodrigo no dudó. «Beatriz Aguirre. Vive al final de la calle, vecina de toda la vida. Desde que mi esposa murió, ha hecho de todo por meterse en esta casa. Y ahora hizo esto». Antonio Campos tomó nota en una libreta. Sus movimientos eran rápidos, precisos, como si ya estuviera adelantando ideas en su cabeza. «Vamos a hacer lo siguiente», dijo mientras acomodaba los papeles. «Vamos a abrir un proceso legal. Primero, por difamación y falsificación de documentos. Segundo, vamos a presentar evidencia de la labor pedagógica de Esperanza, como defensa ante las denuncias que recibió. Tercero, vamos a demostrar que su presencia con las niñas no solo era positiva, sino necesaria». Rodrigo lo miró con respeto. «¿Cree que eso sea suficiente? Si esto fuera un juzgado limpio, claro que sí. Pero en estos temas, donde está metida la opinión pública, los rumores y los prejuicios, hay que darles más de lo que piden». Rodrigo asintió. Estaba dispuesto a lo que fuera. Antonio sacó su celular, abrió la cámara y grabó un video con Rodrigo. Era un testimonio directo, sencillo, de cómo conoció a doña Esperanza, lo que hizo por su familia y cómo cambió la vida de las niñas. Después, hizo lo mismo con Chela, luego con cada una de las trillizas, una por una, preguntándoles quién era la señora del árbol, qué les había enseñado, cómo se sentían cuando ella estaba cerca. Andrea fue clara. Ella me enseñó a decir mi nombre. Marisol, un poco más tímida, dijo: «Cuando ella está, yo no tengo miedo». Y Lupita, como siempre, fue la más directa: «Quiero que vuelva a vivir aquí». El licenciado no derramó una lágrima, pero se le notó la emoción en los ojos. «Estos videos no son para un juez, son para la gente. Vamos a hacer que todos vean quién es Esperanza en realidad». Rodrigo se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud, rabia y esperanza. Al fin, alguien con herramientas reales estaba de su lado. Esa misma tarde, Antonio se fue a la oficina de la Fiscalía Local y solicitó una investigación oficial por falsificación de documentos. No se fue con rodeos. Dio nombre, dirección y pruebas que vinculaban a Beatriz Aguirre con la hoja falsa. Mostró correos electrónicos impresos, mensajes anónimos con errores ortográficos idénticos a los de sus publicaciones en redes, e incluso una copia del documento original mal editado, que un técnico logró recuperar del historial de una impresora de la oficina comunitaria donde Beatriz tenía acceso. La denuncia fue aceptada. A la mañana siguiente, la policía local llegó a casa de Beatriz con una orden de inspección. Ella no lo podía creer. Salió a la puerta con su bata de seda, los rulos puestos y cara de digna. «¿Qué es esta grosería? Yo soy una vecina ejemplar. Tiene derecho a guardar silencio», dijo uno de los agentes. Rodrigo la vio desde su ventana. No sintió alegría, solo alivio. Por fin, alguien iba a pagar por todo el daño que había hecho.
Pero eso no fue todo. Antonio publicó los videos de Rodrigo, Chela y las niñas en redes sociales, junto con los testimonios de los exalumnos y un mensaje claro. Esta mujer fue acusada injustamente por ayudar. Hoy pedimos que la verdad salga a la luz. Esperanza es inocente. En menos de 24 horas, el video se volvió viral. Gente de todas partes empezó a comentar, compartir y mandar mensajes de apoyo. Maestros, terapeutas, psicólogos, madres, padres. Todos hablaban de lo injusto que era castigar a alguien por tener amor, paciencia y dedicación con los niños. Ese mismo día, una estación de radio local lo retomó. Después, un canal de noticias. Rodrigo recibió llamadas de periodistas. Querían conocer la historia completa. Querían saber quién era esa mujer del árbol. Y entonces pasó algo inesperado. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, se detuvo un auto pequeño frente a la casa. De él bajó una mujer de unos 40 años, con una carpeta en la mano. ¿El señor Rodrigo Salazar? Sí. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo de parte de la Dirección de Atención a la Infancia. Me mandaron a revisar este caso después de la denuncia. Y quiero pedirle una disculpa. Rodrigo se quedó mudo. Las pruebas que usted y el licenciado Campos presentaron son contundentes. El documento usado para justificar la investigación fue falsificado. Ya se está retirando el caso. Chela, que escuchó todo desde la cocina, soltó la cuchara en el fregadero y se limpió las manos con el delantal. Luego bajó corriendo a avisarle a las niñas. Rodrigo apenas alcanzó a reaccionar. Quiso dar las gracias, pero no salieron las palabras. Y algo más, agregó la mujer antes de irse. Si sabe dónde está la señora Esperanza, dígale que puede volver. Legalmente, ya no hay ningún impedimento. Todo está limpio. Rodrigo solo asintió. Sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Ese mismo día, cuando Antonio Campos regresó a la casa, Rodrigo lo abrazó. No con formalidad, sino de verdad, con fuerza, como alguien que siente que por fin, después de tanto, algo bueno triunfó. Pero la alegría no estaba completa. Faltaba ella, faltaba encontrarla, decírselo, traerla de vuelta. Y en el fondo, todos sabían que cuando se enterara, ella también lloraría, pero no de tristeza, sino de alivio, de saber que por fin la verdad había hablado y que su lugar seguía esperándola, bajo ese árbol, o dentro de la casa, donde siempre debió estar. Pasaron 2 días desde que llegó la noticia oficial, 2 días en los que la casa por fin volvió a respirar. Rodrigo caminaba de un lado al otro, con el teléfono en la mano, marcando cada número que tenía apuntado en los papeles viejos, tratando de encontrar una pista. Chela revisaba redes sociales y foros de vecinos por si alguien subía una foto, un comentario, una ubicación. Las niñas le pedían todos los días: «Papá, ¿ya la encontraste?». Y aunque él no quería mentirles, tampoco podía romperles el corazón con un «todavía no». Así que solo les decía: «Muy pronto». Mientras tanto, el video con los testimonios seguía circulando. Cada vez tenía más reproducciones, más comentarios, más gente pidiendo que se le hiciera justicia a la señora del árbol. Una de las publicaciones llegó a un periódico importante y al día siguiente, Esperanza apareció en portada, sentada en una banca, rodeada de niños en una foto antigua, con el título «Maestra acusada injustamente. El país se une a su defensa». Y ahí fue cuando todo cambió. Porque ese periódico, junto con otros medios que ya hablaban del tema, organizó una reunión comunitaria en la misma colonia San Isidro, justo frente a la casa de Rodrigo, para aclarar los hechos, limpiar el nombre de doña Esperanza y, sobre todo, que los vecinos escucharan la verdad con sus propios oídos. El sábado a las 5 de la tarde, las banquetas se llenaron. Rodrigo colocó sillas plegables frente a su casa, una bocina, micrófono y una mesa con agua y pan dulce. Vinieron muchos vecinos que no conocía, periodistas, exalumnos, padres con hijos pequeños, maestros, terapeutas y también curiosos que solo querían ver de qué se trataba el alboroto. Las niñas estaban arregladas como en una fiesta. Andrea traía una diadema con moñito rojo, Marisol un vestido amarillo que le quedaba apenas, y Lupita insistió en ponerse los zapatos brillosos que Clarisa le había comprado antes de morir. Chela no paraba de moverse, sirviendo café, acomodando a los invitados, llorando y sonriendo a la vez. Cuando todo estuvo listo, el licenciado Antonio Campos tomó el micrófono. «Gracias por venir», dijo, con voz fuerte y clara. «Estamos aquí porque se cometió una injusticia, porque se acusó a una mujer inocente y porque, por suerte,
Hay algo que todavía funciona en este país, la verdad. Hizo una señal, y en una pantalla colocada al fondo, empezaron a proyectarse los testimonios. Primero Rodrigo, luego Chela, luego los exalumnos, después los dibujos de las niñas, la carta de Clarisa, el trabajo de Amanda Ríos. Cada palabra era un golpe directo a la mentira. La gente escuchaba en silencio, algunos con el ceño fruncido, otros con lágrimas en los ojos. Luego, Antonio contó la parte legal, cómo Beatriz había falsificado documentos, cómo se descubrió la verdad y cómo la acusación oficial había sido retirada. Mostró los papeles sellados, las firmas, las pruebas. Todo estaba ahí, frente a todos. Rodrigo se acercó al micrófono. No tenía un discurso preparado, solo dijo lo que le salía del corazón. Yo no conocía a doña Esperanza, solo abrí la puerta, y en cuestión de semanas hizo lo que ningún doctor, psicólogo ni especialista pudo lograr en 2 años. Mis hijas hablaron, y no porque ella las obligó, hablaron porque se sintieron seguras, porque alguien las miró de verdad. Se le quebró la voz, pero siguió, y por una mentira, por envidia, por maldad, esa mujer fue sacada de nuestras vidas. Hoy quiero decirle, donde sea que esté, la casa la espera, las niñas la esperan, y no hay más dudas. Usted es parte de esta familia. Aplausos, fuertes, largos, de pie, y justo en medio del ruido, entre la multitud, alguien gritó: «¡Ahí viene!». Todos voltearon al mismo tiempo. Al fondo de la calle, caminando despacio como siempre, con su chal sobre los hombros y su caja de madera bajo el brazo, venía ella, doña Esperanza. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. Andrea fue la primera en correr, luego Marisol, después Lupita. Como si las 3 tuvieran un motor en el corazón, cruzaron la calle a toda velocidad y se le lanzaron encima. Ella dejó caer la caja sin pensarlo. Las abrazó fuerte. Cerró los ojos. Rodrigo caminó hacia ellas. También Chela, con los ojos completamente mojados. La gente hizo un pasillo. Nadie dijo nada. Solo observaron. Rodrigo se paró frente a ella. «Esperanza, esta es su casa. Nunca debió irse». Ella lo miró con ternura, pero también con cansancio. Se notaba en su cara lo que había vivido en esos días. Dormir en plazas, aguantar la lluvia, comer poco. Pero aún así, sonreía. «Tuve que irme», dijo. Las niñas no podían cargar con algo tan feo. No merecían ese ruido. Rodrigo negó con la cabeza. «Ellas te extrañaron todos los días. Y yo también». El licenciado Campos se acercó con una carpeta. «Oficialmente está libre de cualquier acusación». Esta vez, todo quedó claro. Esperanza tomó la carpeta. La guardó en su bolsa sin mirarla. No le importaban los papeles. Lo único que le importaba ya lo tenía en sus brazos. «¿Y si vuelven a inventar algo?», preguntó con preocupación. Rodrigo se puso de rodillas para quedar a su altura. «No te vamos a dejar sola. Nunca más». Lupita le tocó el rostro con la manita. «Abuelita, no te vayas otra vez». Doña Esperanza asintió, con los labios temblando, con los ojos rojos, pero asintió. Rodrigo se levantó, se giró hacia la gente, y sin micrófono, sin ceremonia, lo dijo claro: «Ella vuelve a casa». Y la multitud estalló en aplausos. Los vecinos que habían firmado en su contra, incluso algunos que nunca dijeron nada, se acercaron uno a uno a pedir perdón. Una señora le llevó un ramito de flores. Un niño pequeño le dio una galleta. Un joven le dijo: «Gracias por no rendirse». Hasta Beatriz apareció entre la gente, queriendo pasar desapercibida. Pero cuando doña Esperanza la vio, no la miró con rencor, solo con esa calma que le era tan natural. «Lo que uno siembra, tarde o temprano lo alcanza», dijo en voz bajita, sin enojo. Beatriz se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Esa noche, la casa volvió a encenderse. Rodrigo mandó traer tamales, pan de elote y arroz con leche. Todos comieron en el jardín, sin mesas, sin etiquetas, como familia, como comunidad. Doña Esperanza se sentó bajo su árbol, pero esta vez dentro de la reja. Marisol le peinaba el cabello, Andrea le leía un cuento, y Lupita la abrazaba sin soltarla. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no dolía. Ahora era un silencio bueno, uno que solo llega cuando todo, por fin, está en paz. Los días después del regreso de doña Esperanza fueron como un amanecer que no se acababa. Era como si el sol saliera más temprano, como si el aire entrara más fresco por las ventanas, como si la casa tuviera vida en cada esquina. Las niñas despertaban cantando, Chela silbaba mientras cocinaba, y Rodrigo sonreía sin darse cuenta.
como alguien que había recuperado algo que no sabía que había perdido. Pero lo que nadie esperaba era lo que se vino después. Porque sí, la casa ya no estaba sola, las niñas estaban felices, y la tranquilidad había vuelto. Pero doña Esperanza no había regresado solo a descansar. No, ella traía algo más en la mente, algo que venía guardando desde hace años. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaban en el jardín, ella sentada en su sillita con la caja de madera al lado, como siempre, y las niñas jugaban con masa de colores sobre una manta. Rodrigo le llevó una limonada y se sentó junto a ella. Hoy hablaron como 14 horas seguidas, bromeó él, viendo a las niñas reír. ¿Y lo que falta?, dijo ella con una sonrisa tranquila. Rodrigo la observó por unos segundos. Notó que miraba hacia una parte específica del jardín, una construcción vieja, de esas que antes eran una especie de salón de juegos o bodega, pero que llevaba años sin usarse. Tenía las ventanas rotas, las paredes sucias y la puerta ladeada. Nadie se acercaba ahí. ¿Qué mira tanto ese cuartito?, preguntó Rodrigo, curioso. Ella no desvió la mirada. Ahí caben muchas mesas, una pizarra, un estante con cuentos, espacio para tapetes. Y si se pinta de colores claros, sería un lugar perfecto para empezar de nuevo. Rodrigo no dijo nada al principio, solo siguió su mirada, imaginando. Y ahí, en silencio, se le plantó la semilla. Una semana después, llegaron albañiles, quitaron la puerta vieja, rompieron las ventanas, tumbaron el muro más dañado y empezaron de cero. Rodrigo contrató a un arquitecto que trabajaba para sus hoteles, pero le dio una sola indicación. Haz algo bonito, sencillo, y que huela a esperanza. La noticia corrió como pólvora. Chela la contó en la tienda. Un jardinero lo comentó en la colonia vecina. Al poco tiempo, llegaron madres con niños pequeños preguntando si era cierto que iban a abrir una escuela. Rodrigo, con su forma seria pero amable, siempre respondía igual. No es una escuela normal, es un espacio para que los niños que no han podido ser escuchados encuentren su voz. Doña Esperanza no hablaba mucho del proyecto, solo observaba. Medía el sol, la sombra, el viento, como si supiera exactamente cómo tenía que ser todo. Las niñas se metían entre los escombros, ayudaban a pintar banquitos, escogían colores para las paredes. Rodrigo les mandó hacer delantales con sus nombres. Marisol lo tenía amarillo con flores, Andrea uno verde con estrellitas y Lupita uno rosado lleno de corazones. ¿Y yo cómo voy a llamar a este lugar?, le preguntó Rodrigo una tarde a Esperanza. Ella estaba sentada, viendo a los trabajadores lijar madera. No me llame usted, pregúnteles a ellas, respondió sin pensarlo. Esa noche, durante la cena, Rodrigo puso la pregunta sobre la mesa. Si tuviéramos una escuelita aquí, para niños como ustedes, ¿cómo les gustaría que se llamara? Las tres se quedaron pensando. Andrea fue la primera en hablar. Escuela de las palabras que vuelan, o escuela de abuelitas, dijo Lupita riéndose. No, interrumpió Marisol, que se llame Casa Esperanza. Rodrigo la miró. ¿Por la abuelita? Marisol negó con la cabeza. Por lo que sentimos cuando ella está aquí. Rodrigo no pudo decir nada más, solo lo anotó. A los 2 meses todo estaba listo. El salón remodelado tenía paredes blancas con dibujos de niños hechos por artistas locales. Había estantes llenos de materiales reciclados, pizarras nuevas, cojines para sentarse en el piso, y hasta un pequeño escenario hecho con tarimas para que los niños pudieran actuar o cantar. Había cuentos sin texto, muñecos sin caras, instrumentos musicales hechos a mano. Todo estaba pensado para que ningún niño se sintiera menos, para que todos encontraran una forma de expresarse. La inauguración fue sencilla, como todo en la casa. Rodrigo no quiso cortar listón, ni hacer discursos. Solo abrió la puerta, se sentó en una de las banquitas y esperó, y los niños empezaron a llegar. La primera fue una niña con autismo no verbal, traída por su madre, que había visto el video viral de Doña Esperanza. Luego vino un niño con parálisis cerebral, acompañado de su hermana mayor. Después, uno que solo hablaba con señas, otro que tenía miedo a los sonidos fuertes, otro que no hablaba desde que su papá murió. Todos distintos, todos necesitados de algo más que clases, y todos fueron recibidos con los brazos abiertos. Doña Esperanza no llevaba uniforme, no usaba silbato, no se paraba frente al grupo. Ella solo se sentaba en el piso, al nivel de ellos, y esperaba. Les enseñaba con calma, sin prisa. Les hablaba como si ya los conociera. Las niñas Salazar, por su parte, se convirtieron en pequeñas asistentes. Marisol ayudaba a repartir crayolas. Andrea enseñaba a cantar una canción con señas.
Lupita abrazaba al que lloraba. Todos sabían que eran las primeras alumnas de esa nueva etapa, las fundadoras. Rodrigo los observaba desde la puerta, muchas veces con lágrimas en los ojos. No podía creer que en el mismo lugar donde antes había solo silencio, ahora había un salón lleno de sonidos, risas, gestos y nuevas palabras. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Chela le dijo algo que Rodrigo nunca olvidaría. «Usted tenía una casa vacía, don Rodrigo, y mire ahora, tiene una escuela, una familia y un corazón que ya no le cabe en el pecho». Rodrigo no respondió, solo miró a Esperanza, que en ese momento ayudaba a un niño a sostener un lápiz con los dedos temblorosos. El niño logró trazar una línea en el papel. Esperanza lo miró, asintió despacito y le sonrió. Y esa sonrisa, sin decir una palabra, valía más que cualquier título o reconocimiento, porque ahí, en esa escuelita sencilla, los niños que nadie escuchaba, por fin, estaban siendo escuchados, y esa, sin duda, era la mejor lección. El primer día que la escuela abrió completa, Rodrigo no fue a trabajar. Dejó su traje colgado en el perchero, apagó el celular de la empresa, puso café para todos y se sentó en la terraza a ver. No había nada más importante que lo que estaba pasando ahí, en su propio jardín. La Casa Esperanza, como la bautizó Marisol, ya no era un plan, ni un sueño, ni una idea bonita. Era real. Y cada mañana, cuando veía a los niños llegar con sus mochilitas, sus caras tímidas y sus pasos lentos, se le llenaban los ojos de agua. Los vecinos que antes habían dudado, ahora saludaban desde sus ventanas. Algunos ofrecieron ayuda, muebles, libros, materiales, hasta su tiempo. El ambiente en la colonia era otro. La envidia había perdido, el odio también, y todo lo que quedó fue gente buena con ganas de apoyar. Pero lo más especial era lo que pasaba dentro. Doña Esperanza, con su bata de lino y su cabello recogido, seguía con su estilo tranquilo de enseñar. No gritaba, no exigía, no llenaba pizarras. Ella observaba, esperaba, y cuando un niño daba un paso, lo celebraba como si fuera una medalla. Si uno decía una palabra, lo abrazaba. Si otro solo hacía un gesto, lo imitaba. No apuraba a nadie. Cada quien tenía su ritmo. Las trillizas eran parte del salón, pero no eran alumnas comunes. Eran como pequeñas guías. No solo ayudaban a los demás, también compartían lo que ellas habían vivido. Marisol dibujaba sus miedos en una hoja y luego los rompía en pedacitos frente a los niños. Andrea inventaba canciones con las palabras que había aprendido. Lupita contaba su historia, a su manera, diciendo que antes las palabras se le quedaban dormidas en la garganta. Una tarde, Rodrigo llegó a casa con una caja de micrófonos de juguete que mandó traer por internet, no porque pensara hacer un show, simplemente porque pensó que, tal vez, a los niños les gustaría jugar a que su voz se escuchaba más fuerte. Los dejó en una repisa sin decir nada. Una semana después, un niño nuevo, llamado Emiliano, de 5 años, se acercó a la repisa. No hablaba desde hacía un año. Nadie sabía bien por qué. Tenía los ojos grandes, tristes, y un peluche gastado que no soltaba nunca. Ese día, sin que nadie lo forzara, tomó uno de los micrófonos, se subió al pequeño escenario de madera y se quedó parado ahí, callado, viendo a todos. Doña Esperanza estaba al fondo del salón, tomando notas en una libreta. No lo interrumpió. Nadie lo hizo. Los demás niños lo miraban en silencio. Marisol se acercó, le tocó el hombro y le dijo: «No tienes que decir nada si no quieres». Emiliano la miró, respiró hondo, se acercó el micrófono a la boca y con voz bajita, como un secreto, dijo: «Quiero hablar, pero no sé cómo empezar». Rodrigo, que había entrado justo en ese momento con una caja de galletas, se quedó parado en seco. Le costó trabajo tragar saliva. Doña Esperanza bajó la libreta. Andrea empezó a aplaudir, pero despacito, como si no quisiera asustarlo. Y Emiliano, al ver que nadie se reía, que nadie lo apuraba, soltó otra frase: «A veces quiero decir cosas, pero se quedan atoradas aquí», y se tocó la garganta. Lupita se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: «A mí también me pasaba». Rodrigo ya no aguantó. Tuvo que salir del salón, apoyarse contra la pared y dejar que las lágrimas le salieran solas. No podía explicarlo con palabras. Era como si algo sagrado estuviera ocurriendo ahí dentro, algo que ni el mejor doctor del mundo podría lograr. Y eso pasaba todos los días. No siempre eran palabras habladas. A veces era una risa nueva o una mirada distinta.
un abrazo que antes no se daba, una mano levantada para pedir turno. Cosas pequeñas, sí, pero para esos niños eran gigantes. Una mañana, mientras los niños jugaban con pinturas, Rodrigo se acercó a doña Esperanza y le preguntó algo que llevaba días guardándose. ¿Cómo hace usted para entenderlos tan fácil? Ella lo miró, pensativa. Luego sonrió. Porque yo también fui una niña que no hablaba, y nadie me escuchó hasta que una mujer, en un pueblo muy lejos, me miró a los ojos y me dijo: «Cuando estés lista, aquí estaré». Rodrigo no lo sabía. Nadie lo sabía. Esa parte de la historia, Esperanza nunca la había contado, pero ahí estaba, y por eso todo tenía sentido. Por eso sabía cómo mirar, cómo esperar, cómo sostener sin apurar. El salón empezó a llenarse más cada semana. No todos los niños se quedaban. Algunos solo iban un par de veces y volvían a sus escuelas normales con más seguridad. Otros sí se quedaban. Algunos padres lloraban al ver el cambio. Uno de ellos, al ver a su hijo decir su primera palabra después de 3 años, cayó de rodillas y solo pudo decir: «Gracias, gracias, gracias». Y doña Esperanza, con su manera tan suya, respondía siempre igual: «No me agradezca. Agradezca que el niño se sintió seguro». Una tarde, justo al final de clase, Rodrigo llamó a las niñas al jardín. Quería hablar con ellas. Se sentó con las 3 en una banca, rodeados de plantas y con el sonido de los niños al fondo. «Ustedes saben que antes no hablaban, ¿verdad?». Andrea asintió. Marisol bajó la mirada. Lupita mordió un pedacito de pan que traía en la mano. «¿Y recuerdan cómo se sintieron cuando dijeron su primera palabra?». «Sí», dijo Lupita, «como si me soltara una cuerda del pecho». Rodrigo tragó saliva. «Bueno, yo sentí lo mismo el día que las oí hablar. Y ahora, cuando los veo a ustedes ayudando a otros, siento como si esa cuerda ya no tuviera nudos». Las 3 lo abrazaron. Un abrazo de esos donde nadie dice nada, pero se entiende todo. Esa noche, mientras todos dormían, Rodrigo se levantó, caminó hasta la ventana del 2.º piso y miró hacia el jardín. Vio el salón iluminado por la luna. Silencio total, pero no era un silencio triste. Era un silencio lleno, como si las voces que habían encontrado lugar durante el día ahora descansaran. Y entonces lo entendió. La voz no era solo hablar. La voz era pintar, cantar, escribir, abrazar, tocar, mirar, quedarse callado cuando hacía falta y hablar cuando se sentía seguro. La voz era lo que antes faltaba y que ahora sobraba. Y todo, gracias a una mujer que no tenía casa, pero que sí tenía lo más valioso que alguien puede ofrecer: un corazón dispuesto a escuchar. Cuando esa tarde Rodrigo abrió el cajón donde guardaba los papeles de Clarisa, no esperaba volver a encontrar nada nuevo. Lo que halló fue un sobre viejo, con su nombre escrito a mano por ella, doblado con cuidado y marcado con un sello de tinta. Para Rodrigo, si alguna vez dejó este mundo. Al principio lo dejó de lado pensando que era un recuerdo doloroso más, pero algo lo empujó a abrirlo. Adentro había una carta corta, con letra conocida, clara, firme, llena de cariño. En ella, Clarisa explicaba que desde niña había sido muy callada, que muchas veces se sintió incomprendida, que su voz se quedaba atrapada en la garganta hasta que una mujer, su maestra, la ayudó a crear sus propias palabras. Decía que si algún día formaban una familia y sus hijas heredaban ese silencio inexplicable, esperaba que alguien como esa maestra volviera a acercarse para ayudarles. No sabía cuándo, ni dónde, pero confiaba en que si alguien escuchaba al corazón, esa persona aparecería. Clarisa contó que cuando decidió casarse con Rodrigo, puso el nombre completo de esa maestra en un cuaderno secreto, con una dirección aproximada, y pidió a un amigo de confianza que guardara esos datos bien conservados. Luego explicaba que si algo le pasaba a ella, esa amiga los buscaría. Rodrigo tragó saliva al leerlo. Esa amiga era alguien real. Su nombre era Esperanza María Hidalgo. Su carta pedía que la llamaran solo si sus hijas quedaban mudas sin explicación, como ellas. Clarisa aceptó que era un riesgo. Era un acto de fe. Todo lo que había pasado desde la muerte de Clarisa no había sido azar. Era una promesa, un pacto con la esperanza. Rodrigo sintió por primera vez una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque Clarisa había previsto su ausencia. Alivio porque su sentido había esperado muchos años para cumplirse. Desde ese instante entendió que la llegada de Esperanza no fue coincidencia. Fue una misión, un plan silencioso de amor anticipado. Con la carta en la mano, bajó al jardín donde las niñas jugaban bajo la sombra de aquel árbol que ahora formaba parte del hogar.
Las vio reír, pintando sus primeras palabras en cartulinas, ayudando a otros niños, bailando canciones nuevas con voces sueltas. Todo cobraba un significado distinto. Nunca olvidaría cómo antes les costaba decir agua o mamá, y ahora entonaban versos completos, vestían la escuela con colores, hablaban sin miedo. «Guarda la carta en el maletín de Esperanza», pensó Rodrigo, porque ese documento vale más que un título. Esa noche, sentado solo en su despacho, miró la foto de Clarisa junto a las de las niñas dormidas, cerró los ojos e imaginó que ella, allá donde estuviera, estaba sonriendo, que había dejado ese legado, consciente de que uno necesita desaparecer para que algo más grande nazca. A la mañana siguiente, reunió a Esperanza en la sala de la escuela, sin dramatismos, sin reproches, solo con voz firme y suave. Le mostró la carta. Leyó en voz alta las palabras de Clarisa. «Si ellas no pueden hablar, cuida su voz tú. Si un día me voy, recuérdales que su silencio no es culpa. Escucha sus miradas, sus gestos, su alma». Esperanza miró a las niñas, luego a Rodrigo. Se le llenaron los ojos, no de lástima, sino de agradecimiento. Nunca mostró orgullo, pero en silencio aceptó. Fue entonces cuando la sala se llenó de un brillo distinto. Las niñas, sin darse cuenta, fueron a abrazarla. Andrea abrazó sus piernas, Marisol le puso la mano en el hombro, Lupita ladeó la cabeza como posando su confianza. No dijeron gracias, no necesitaban hacerlo. Había algo más profundo que una palabra, una culpa lavada, un vacío sanado. Rodrigo observaba con el pecho apretado. Supo sin decirlo que lo que tenían no era una simple relación de ayuda, era un pacto de familia, tan real como la sangre. En ese momento entendió todo, que la mansión vacía, el silencio, los intentos médicos fallidos, las miradas perdidas de las niñas, habían sido solo la espera de un reencuentro que venía del pasado, un reencuentro planeado por el amor, por la fe silenciosa de una mujer que creyó en voces dormidas, en corazones callados. Y ahora, mientras el viento mecía las hojas del árbol en la entrada, Rodrigo sintió que algo dentro de él renacía. No solo era la voz de las niñas lo que volvía, era su alma, su fe, su familia. Y supo que ese giro, ese descubrimiento final, no era un final, era el comienzo de algo más grande.